A ver, vamos al lío. ¿Cómo se mide en un juicio una herida que no se ve? O sea, cuando el daño no es un hueso roto, sino una vida entera que se ha roto, ¿cómo se traduce ese sufrimiento en un veredicto? Pues hoy vamos a analizar justo eso, ese cruce fascinante entre la psicología y el derecho, y lo vamos a hacer a través de una historia personal que es potentísima. Lo que siguió después fue de terror. Estas son palabras de Analía, ¿eh? Y con esta frase así de cruda describe las horas y los días que vinieron después de un accidente que en principio parecía solo un mal tropiezo, sin más. Pero claro, ese terror del que habla, ojo, no venía solo de una fractura, venía de algo mucho, mucho más profundo. Claro, para entender el impacto real, primero tenemos que conocer a la Analía de antes del accidente. Una mujer de 40 años, profesora de geografía, súper independiente, muy activa. Su vida estaba llena de pasiones que además compartía con su pareja, con Pablo. Tocaban el piano a 4 manos, jugaban al tenis cada fin de semana. Vamos, una vida plena, redonda. Hasta que, de repente, una caída tonta en vacaciones lo cambió absolutamente todo. Sí, porque esa vida tan plena se fracturó, literalmente, en un instante. Y es que el golpe, el accidente físico, fue solo el principio de una caída mucho más larga y mucho más profunda. Todo empieza durante unas vacaciones. Analía tropieza con unos escombros de una obra que estaban mal señalizados y se cae. Al día siguiente, sola y con un dolor que no os podéis ni imaginar, camina 16 manzanas, 16, hasta el hospital. Allí le dicen que tiene una fractura, pero, y aquí está el detalle clave, se les pasa por alto una segunda fractura en la otra muñeca. Así que claro, cuando vuelve a casa, ese error médico la deja completamente inmovilizada. No puede hacer nada sola, ni asearse, ni comer, nada. Pasa a depender totalmente de Pablo. Y esto, en sus propias palabras, la hunde en un cuadro depresivo muy grande. Así que aquí está el quid de la cuestión. Esa mujer, la profesora, la que tocaba el piano desde que tenía 5 años, la que jugaba al tenis, de repente desaparece. Su independencia, su propia identidad, es que se esfuma. Y en su lugar queda una dependencia total, absoluta, que no tiene ni idea de cómo gestionar. Y es precisamente esta transformación tan brutal la que la lleva a iniciar un proceso judicial. Y aquí, claro, es donde el caso se complica de verdad. Porque, el sistema legal necesita hechos, pruebas, cosas objetivas. Pero el sufrimiento de Analía es una experiencia totalmente subjetiva. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se puede reconciliar estos dos mundos? Es que es un verdadero choque de trenes. Por un lado tienes al derecho, que va a lo suyo. Busca lo lícito y lo ilícito, busca una causa, un responsable, pruebas que se puedan tocar. Y por el otro lado tienes a la psicología, que se mete de lleno en las motivaciones, en la historia personal de cada uno, en el mundo interior. Son literalmente dos idiomas distintos que en un tribunal necesitan un traductor para poder entenderse. La psicología jurídica, la verdad, es un campo enorme, pero el caso de Analía nos lleva justo al meollo, al corazón del sistema, al ámbito de los tribunales. Es lo que conocemos como psicología forense, y es aquí, precisamente aquí, donde se libra la batalla para hacer visible lo invisible. Y ese traductor del que hablábamos antes, tiene un nombre, es el perito. Se trata de un psicólogo experto al que llama el juez para que elabore un informe, lo que se conoce como un dictamen, que básicamente ponga un poco de luz sobre toda la complejidad de ese sufrimiento. Y ojo, esto es súper importante, su trabajo no es hacer terapia. Su único objetivo es dar una prueba lo más objetiva posible para que el juez pueda tomar una decisión justa. Nada más. Vale, entonces, ¿qué herramientas, qué conceptos usa este perito para medir una herida que no sangra? Pues aquí entran en juego dos ideas que son fundamentales, dos conceptos que el derecho ha tomado prestados de la psicología. El primer concepto es el de daño psíquico. Y esto de verdad es clave. No estamos hablando de sentirse mal y ya está, ¿eh? Hablamos de una patología que se puede diagnosticar como una depresión severa y que es consecuencia directa del accidente. Es como si fuera una herida interna, pero real, que igual que un hueso roto, necesita tratamiento de un profesional para poder curarse. Y luego está el daño moral. A diferencia del daño psíquico, aquí no estamos hablando de una patología clínica. Esto se refiere a la herida en los sentimientos, en la dignidad. Piensa en la humillación de tener que depender de otros para todo, la angustia de no poder disfrutar de la vida como antes. Es un dolor enorme, por supuesto, pero el sistema legal lo ve y lo trata de una forma diferente. Esta tabla lo resume perfectamente, mirad. El daño psíquico, una patología, la evalúa un psicólogo y necesita tratamiento. El daño moral, una herida en los sentimientos, la valora el juez y no necesita un tratamiento clínico como tal. Parece un matiz, pero esta distinción es fundamental. ¿Por qué? Porque de ella depende el tipo de reparación que la justicia va a poder ofrecer para que esa persona pueda, poco a poco, reconstruir su vida.
Y ahora vamos a la parte que para mí es la más fascinante de todo este análisis psicológico. ¿Cómo es posible que un solo evento, una caída, pueda desmoronar una vida entera? Pues la clave, al parecer, está en cómo ese trauma conversa con nuestro pasado. Es que el punto crucial para el perito no es tanto si Analía ya tenía alguna vulnerabilidad de antes. Eso no es lo más importante. La pregunta clave es cómo era su vida antes del accidente y cómo es ahora, después. Todo el análisis se centra ahí, en ese cambio, en esa ruptura que el trauma provocó en su equilibrio vital. Y aquí es donde entra un concepto psicológico que es potentísimo, la resignificación. A ver si lo explico bien. Pensémoslo así. El trauma no crea un fuego de la nada. Lo que hace es echarle gasolina a unas brasas que ya estaban ahí, latentes. Coge vulnerabilidades del pasado y las convierte en un incendio en el presente, dándoles un significado completamente nuevo y a menudo devastador. Vamos a verlo con el caso de Analía, que se entiende muy bien. Paso 1. La vulnerabilidad que ya existía. Ella tenía un historial de sentimientos de soledad y abandono después de su primer matrimonio. Vale. Paso 2. Llega el evento que lo rompe todo, el accidente, que la convierte en una persona totalmente dependiente. Y ahora, paso 3, la resignificación. Esta nueva dependencia absoluta hace que aquel viejo sentimiento de abandono se reviva ahora, en el presente, como algo catastrófico, insoportable. Y es eso, justo eso, lo que desata el cuadro depresivo tan grave. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se coge toda esta complejidad humana, la historia personal, el trauma, el análisis psicológico, y se empaqueta de forma que un juez pueda entenderlo? Pues todo esto se destila en un único documento final. Y que nadie se piense que esto es una charla de café, ¿eh? Para nada. El proceso tiene un rigor científico tremendo. El perito hace entrevistas muy profundas, aplica un montón de test psicológicos que están validados científicamente, observa cada detalle del comportamiento y, algo que es fundamental, tiene que descartar que la persona esté simulando o exagerando. Es, un trabajo de detective de la mente. El resultado final de todo ese trabajo es el dictamen pericial. ¿Y este informe? Este informe es la pieza clave del puzzle. Es lo que consigue algo que parecía imposible, traducir el sufrimiento, que es algo totalmente subjetivo, en una evidencia objetiva. Una prueba que un sistema legal pueda entender, pueda medir y, lo más importante de todo, pueda reparar. Al final, la historia de Analía nos deja flotando una pregunta que es fundamental. Si los tribunales, gracias a la ayuda de la psicología, son cada vez más capaces de ver y de medir estas heridas que no se ven, ¿qué significa eso para nuestra idea de lo que es o de lo que debería ser la justicia?